Buenas tardes, amigos y amigas, a la batería de Coke. Hoy tengo la oportunidad, aunque suene raro mi acento, espero que algunos se arriesguen a imaginar de qué zona del mundo vengo, pero me gusta tener la oportunidad de presentar a un amigo que después les contará la experiencia que tuvimos con un banano en la playa, porque esta charla, aparte de que permite hablar que es de política, también es de acordar de momentos y espacios en que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y de mirarnos a la cara, de reírnos, de compartir una copa, y ahorita vamos a compartir una comida. Eso es lo que quiere hacer la batería de Coke. Ayer teníamos una fiesta tropical, escuchamos a Héctor Lavoe, otros cantantes de música tropical, y la gente bailaba, y el que no sabía bailar aprendía, y el que no sabía bailar por lo menos entonaba las canciones o por lo menos intentaba mover los hombros. Hoy vamos a tertuliar un rato con Jorge, que está aquí de vacaciones y quería tertuliar con amigos y amigas de un poco de lo que pasa en el mundo, que la batería de Coca también quiere la oportunidad de hablar de cosas del mundo, y eso es de populismo, comunicación política, de Donald Trump a Pedro Sánchez. Entonces, esto es la batería de Coke. Sientan que esto es su casa, que es un espacio para compartir, y algo que sí queremos hacer: los que estén tomando sidra, no esperen a los camareros. Aquí está el pozo donde pueden sacar la sidra y la pueden abrir. Nosotros confiamos en que cuando suban a la barra digan cuántas botellas de sidra tomaron. Esto es un espacio en que queremos fortalecer las confianzas, donde vengan a compartir, y que no sea como Donald Trump, que tenga que construir muros, cámaras de seguridad, sino que tengamos siempre un espacio donde compartir. Y ese era el rol mío el día de hoy, de presentar la batería. Y voy a cerrar con una palabra muy de mi tierra, pero creo que también es como asturiana. Creo que nos identificamos: a disfrutar este espacio, hijueputas. Bueno, sí, yo creo que todos y todas las que estáis aquí, por una razón u otra, conocéis a Jorge Moruno. No haría falta mucha presentación, pero yo creo que se la merece, así que la voy a hacer. Jorge Moruno es sociólogo, es investigador, es escritor, ha escrito los libros La fábrica del emprendedor y No tengo tiempo. Hoy no vamos a hablar tanto de este, que es uno de sus temas de investigación principales, que es el tema de las transformaciones del mundo del trabajo, la precariedad, nuevos derechos sociales vinculados a este nuevo escenario, sino que vamos a hablar de comunicación política, porque Jorge también ha sido responsable de discurso de Podemos desde sus inicios, o de antes siquiera de que se llamase Podemos, hasta Vista Alegre 2, hasta el Congreso de Vista Alegre 2. Pero además hoy estamos en un espacio más bien cercano, y por eso también quiero presentarlo desde lo personal, desde lo cercano. Nosotros nos conocemos pues desde hace muchos años, somos amigos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Allí pues éramos compañeros en el movimiento estudiantil, en el movimiento por una vivienda digna, que creo que se puede señalar como uno de esos movimientos un poco precursores, o que sientan un poco las bases de algo nuevo, donde después van a hacer el 15M, digamos, de una manera totalmente revolucionaria, ¿no? y generando un nuevo contexto y una nueva coyuntura política y social. Y bueno, yo, si tengo que tener un recuerdo de Jorge desde la época de la universidad, aunque puedo tener muchos, destacaría esas conversaciones y esas discusiones políticas en los pasillos, donde siempre tenía esa pregunta ácida, esa pregunta incómoda, cuando tú tienes unas posiciones políticas que las tienes muy claras y que las defiendes, y él siempre es una vuelta más de tuerca para buscar otro prisma desde donde mirar las cosas, ¿no? Y yo creo que esa capacidad creativa a la hora de enfocar los problemas sociales, de pensar las cosas de una manera, digamos, diferente, no dejarse llevar por el pensamiento cómodo, por lo que más lógico nos parece en un principio, sino buscarle todos los prismas al problema, creo que es una característica de Jorge, que lo hace pues ser un
un mago o un genio del discurso político, aunque igual le abruma un poco la categoría, pero yo creo que es así. Y bueno, vamos a entrar en arena. La idea es que vamos a tener una especie de conversación. Obviamente esto es para que todos y todas conversemos, para que todos y todas hablemos, pero voy a hacerle una primera pregunta muy directa, al grano, porque estamos hablando de comunicación política, y es: ¿qué es la comunicación política? ¿Es lo mismo la comunicación que el discurso político? Toda la política es comunicación, toda la comunicación es política. Vamos a empezar a hablar del concepto. ¿Qué es? Cuando hablamos de comunicación política, ¿de qué hablamos? ¿Qué es el concepto, no? Se preguntaban en Herbach, era, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Yo, después de esta presentación que me han hecho Carlos y Tania, pues no sé si voy a estar a la altura, sobre todo porque ya me he tomado unas sidras, y me vais a perdonar que con eso que estoy de vacaciones tampoco es que me haya preparado, digamos, una charla muy sistemática y muy en profundidad, pero bueno, espero que soltemos algunas cuestiones, pongamos algunas cuestiones encima de la mesa y que dé pie a abrir un debate. Como digo, encantado de estar aquí, encantado de estar en espacios que se abren para la participación, para la dinamización, espacios culturales y que dan vida a las ciudades y los pueblos, y encantado de que me presente la futura alcaldesa de Avilés, que tenemos aquí presente. Y ahora me pone una birra. A la pregunta, vamos a tratar de centrarnos. Yo soy bastante escéptico, quizás por la propia trayectoria personal. Soy bastante escéptico con la idea de comunicación política, o con la idea esta según la cual uno se lee un libro de estos de storytelling, ¿no? Y aplicas una serie de recetas, una serie de tácticas, independientemente del contexto y de la situación donde se aplique, y tú simplemente tienes que tocar una serie de teclas, y de ahí da a la comunicación política, que se suele asociar a una especie de engaño, de artimaña y una forma de disfrazar lo que es la realidad. Con eso no quiero decir que no exista la comunicación política, sino que comunicación política y discurso no son exactamente lo mismo. El discurso no se define por la comunicación política, si bien la comunicación política forma parte de lo que podemos entender por discurso. ¿Qué podríamos decir que es el discurso? El discurso, claro, quizás el propio fallo es llamarlo discurso, porque automáticamente, tácitamente, uno piensa en una serie de palabras escritas en un papel, o alguien piensa en un político dando un discurso, ¿no? Y eso es, pero no se define por eso. El discurso tiene que ver sobre todo por el modo en el cual definimos las fronteras políticas, definimos aquello que divide una posición y una identidad política de otra, es decir, de qué manera estructuramos la forma en la cual pensamos la realidad. De qué manera construimos el modo en el cual imaginamos aquello que imaginamos y aquello que pensamos. Y esto no se deriva automáticamente de un hecho, ¿no? Hace poco le hicieron una entrevista en El País a Noam Chomsky, que él venía a decir una cosa paradójica. Él decía: el problema es que la gente ha dejado de creer en los hechos. Claro, pero si la gente creía en los hechos, quiere decir que había una mediación entre los hechos y la creencia. Y que el acto de creer en los hechos implica ya una construcción política y un imaginario asociado a ellos. Eso no quiere decir que no haya, por decirlo de alguna manera, verdades de facto, ¿no? Era ese primer ministro que decía: nadie podrá decir que Bélgica invadió Alemania, ¿no? Es objetivamente cierto, históricamente cierto, que fue Alemania el que entró por Bélgica. Ahora bien, de ahí, de un hecho dado, no se deriva una percepción política. De una verdad digamos, demostrada empíricamente, con datos, rigurosa, con estadísticas, con todas las evidencias científicas que podamos poner encima de la mesa, no se deriva un posicionamiento político, porque de lo contrario tampoco existiría política. La política se basa sobre todo en discutir todo y en interpretar de alguna manera, cada uno con sus intereses, la construcción de la posibilidad de algo en un contexto histórico dado. Voy a poner un ejemplo que creo que las películas son muy útiles para
para entender las cosas, precisamente por lo que voy a comentar de la importancia de las imágenes, ¿no? La película Malditos Bastardos, que es la película esta de Tarantino, ¿no? En la que está Brad Pitt, ¿no? Que va sobre el grupo este que se mete y para matar nazis, ¿no? Hay un momento dado en la película, al principio, cuando hay un dirigente nazi, que es uno de los protagonistas, ¿no? Un tipo que sabe muchos idiomas, muy educado, que es un sanguinario, un carnicero, ¿no? Esa lógica tan de las SS, ¿no? Gente que escucha música clásica y al mismo tiempo, bueno, pues son unos carniceros. Y el tipo tiene la tarea de ir buscando judíos que se vayan refugiando, que se vayan escondiendo en casas, en este caso en Francia. Y en un momento dado está en Francia buscando, ¿no? Y el tipo es bastante listo, bastante pillo, y se sienta a hablar con el campesino francés, ¿no? Para ir poniéndole nervioso. Y él llega un momento dado, cuando ya tiene muy claro que el campesino francés tiene escondidos a una familia judía, que eran vecinos de su localidad, en un momento dado le trata de explicar racionalmente la irracionalidad de su posición en tanto que aversión a los judíos. Es decir, le trata de explicar por qué me da asco, ¿no? Los judíos. Y él le pone el ejemplo de la ardilla y la rata. Le dice, en realidad, una ardilla no se distingue demasiado de una rata. De hecho, incluso se parece en la cola. Son un tipo de animal que se parece bastante. Pero los imaginarios que tenemos asociados a la ardilla y a la rata nos hace percibirlos de maneras totalmente distintas y por lo tanto actuar de manera distinta. Porque hacemos lo que imaginamos porque nos lo imaginamos haciéndolo, de alguna manera. Y él le dice, yo te puedo explicar aquí todas las características similares entre una rata y una ardilla, pero no porque tú conozcas, no porque sepas, vas a cambiar tu manera de actuar. Yo, después de haberte explicado las similitudes entre la ardilla y la rata, si aquí aparece una rata de repente en la casa, te va a dar asco. Y no le vas a poner un cuenco con leche como se la pondrías a una ardilla. Decía, pues lo mismo me pasa a mí con los judíos. Decía, no sabes por qué, pero lo sientes. Claro, el nazi hace trampa. Lo que no cuenta es que su propia construcción, su propia imagen de odio a los judíos, su propia aversión a los judíos, es también una imagen construida. Él la presenta como algo natural. No sabes por qué, pero lo sientes, siento asco por los judíos. Pero esto es muy útil para entender cómo es la importancia de la dimensión discursiva, que es, en mi opinión, y aquí hay distintas teorías, ¿no? Pero bueno, mi posición es la construcción de imágenes. Y la construcción de imágenes tiene que ver, como decía, no tiene nada que ver con los hechos objetivos. Y eso lo vemos ahora hoy en día con el tema de la inmigración. España no sufre una invasión migratoria en 2018. El saldo migratorio con defunciones y la gente que viene es negativa. España, el problema que tiene es un problema de emigración. Es decir, España pierde jóvenes precisamente por las mismas políticas que han aplicado aquellos que hoy alertan de la invasión de la inmigración. Si cogemos los datos de la Comisión Europea, entre el año 2000 y 2017, España ha perdido, entre gente que se va y por envejecimiento de la población, el 27% del peso que tenía la población entre 20 y 30 años. Es decir, tenemos un problema de gente joven que se va. No solo joven, pero sobre todo gente joven que se va. Si juntamos a todos los inmigrantes que han llegado a través del estrecho, sea Ceuta, Melilla y Andalucía, todos juntos no llenan un equipo de fútbol, no llegan un campo de fútbol. Son 67.000 personas, creo que es. Ahora bien, todo esto no evita para que haya quien construya una situación de miedo, de resentimiento y de enfrentamiento y de alerta y por lo tanto de apartarse en torno a la cuestión de la inmigración. Eso quiere decir que tú puedes construir imaginarios independientemente de que realmente sean así. Y creo que el ejemplo histórico está ahí. Imaginaros, no sé, en un campo de concentración, antes de ir a una cámara de gas, que no sé, se le acerca a alguien, a una familia judía y le dice, no te preocupes, si en realidad esto es una construcción que tienen metida en la cabeza todos estos alemanes nazis que están aquí, pero es que esto realmente es mentira que los judíos sean una suerte de virus inyectado en el pueblo alemán que lo corrompe, como han dicho estos. Pero tú estás en una cola para ir a la cámara de gas. Quiero decir, es que estos han construido una verdad que no tiene nada que ver con la veracidad. Porque a veces la verdad y la veracidad no solo no coinciden, sino que pueden ser totalmente antagónicas.
porque el objetivo último de la política, y esto es algo que decía un filósofo, sociólogo, historiador, que se llamaba Michel Foucault, decía, el objetivo último de la política es la construcción de la verdad. Y la disputa de la política es por qué es aquello que se concibe como justo y como injusto, como verdad y como no verdad, y sobre todo, como deseable, que es aquello que se puede hacer ver en los ojos de otros, porque toda causa política es, yo quiero que mi causa sea percibida como causa por gente a la que no conozco de nada, y por lo tanto quiero que el resto de la gente conciba lo que yo concibo. Si esa es la construcción última de la política, el problema que tenemos, y ya es que me estoy enrollando, ya me estoy viendo, el problema que tenemos es que si hacemos lo que imaginamos porque nos lo imaginamos haciéndolo, es que la verdad nunca se va a combatir con la mentira. Es decir, da igual la cantidad de veces que discutas diciendo que es mentira una verdad instalada, independientemente de que sea mentira, que nunca se va a desplazar del imaginario de la gente si no somos capaces de construir una manera de imaginar más fuerte que la desplace totalmente y que haga que aquello que imaginemos lo imaginemos de una manera totalmente distinta. Eso es un poco lo que se decía, ya para terminar. ¿Os acordáis que en Podemos siempre se decía aquello de transversalidad, centralidad, arriba y abajo? Que es las maneras en las cuales construimos y definimos el sentido social de aquello que nos pasa, ¿no? Como problemas comunes al conjunto de los españoles, transversales, que atraviesan al conjunto de los españoles y que son mayoritarios, sanidad pública, etcétera, etcétera, conseguimos que sean centrales, que ocupan la centralidad, es decir, que aquello de lo que se discute en sociedad sea de precariedad, de desigualdad, de acceso a la vivienda, y luego hay otros actores que quieren que se discute de otros temas, que lo central en la sociedad española sean los manteros, sea Cataluña, sea ahora lo de la inmigración. ¿Por qué? Porque interpretan que hablar de eso ya les beneficia, independientemente de las posiciones que haya, porque uno gana una batalla, uno tiene media batalla ganada si impone aquello de lo que se habla, independientemente de cómo se hable de eso. Si se habla de esto, yo ya gano, porque esto solo puede generar una percepción que me beneficia a mis intereses y a mi proyección política de cómo se tiene que percibir la realidad. Y para terminar, por eso digo, la comunicación política tiene que ver cómo, después de un análisis político, después de una situación dada, cómo ir interviniendo. Pero el discurso no solo es eso, el discurso es sobre todo la disputa por cómo sentimos aquello que nos pasa, y por lo tanto el sentir es imaginar, y cómo nos imaginamos aquello que nos pasa, y ahí está la gran batalla discursiva, que es la batalla por el sentido social de aquello que nos pasa. Y disculpad que me haya... No, estupendo. De hecho, bueno, o sea, con esta introducción ya has sacado casi todas las preguntas que te quería hacer, pero vamos a ir parte por parte. Te iba a preguntar por Trump, pero has sacado el tema de la migración en España. Y aunque esto también tiene mucho que ver con Trump, ¿no? Y luego hablaremos de ello, cómo canaliza un poco ese sentimiento anti-establishment, hemos visto, bueno, pues que en muchos países de Europa la desafección política que ha generado la crisis se ha canalizado hacia fuerzas de extrema derecha, fuerzas xenófobas, fuerzas racistas, machistas, etc. En España hemos tenido una especie de vacuna frente a todo eso, que fue el 15M. El 15M lo que hizo fue, bueno, ese proceso del que no hace falta que yo hable aquí, evidentemente, pero lo que hizo fue canalizar la desafección política hacia la reivindicación de más democracia, ¿no? Hacia la reivindicación de radicalización democrática, y eso nos vacunó a un ascenso, a una canalización de esa desafección de la política tradicional a través de fuerzas de extrema derecha. Sin embargo, no está el cartel, pero también está bien hablar de él. Hemos visto cómo el Partido Popular, bueno, pues está pegando un giro en su discurso, ¿no? con Casado, donde está recuperando ese discurso anti-inmigración y ese discurso xenófobo, que si bien hace unos años yo creo que no tenía ninguna posibilidad de calar en nuestra sociedad por esa vacuna de la que hablamos, hoy en día el escenario tampoco es exactamente el mismo. Existe margen para que ese discurso llegue a ser un discurso que aglutina sentimientos políticos, que aglutina apoyos políticos. No existe
margen en la sociedad española, o también de qué manera se construye hoy en día un discurso frente a ese discurso que trata de recuperar un poco la xenofobia en nuestro país. Claro, como decía antes, el discurso es disputar qué se siente en aquello que nos sucede, y eso significa siempre que hay un límite, hay algo que delimita algo que es de algo que no es. Por eso algo puede llegar a ser, porque siempre hay una diferenciación. La cuestión es, de manera muy esquemática, ante una situación dada que puede generar indignación, incertidumbre, pérdida de brújula, desorientación, eso mecánicamente no se traduce en una apuesta por una mayor intensificación de la democracia. Porque entonces, si no hay una mediación política, sería como un reflejo de aquello que entendemos que sucede y se construye, ¿no? Si hay crisis, la gente va a querer más democracia. Bueno, no necesariamente tiene que ser así. Porque ante una situación dada, en la construcción discursiva siempre hay ¿qué sucede? ¿Quién tiene la culpa? Hace falta un culpable, siempre hay un culpable de algo. ¿Quién tiene la culpa y cómo se soluciona? Si ante esta situación hay gente que es capaz de convencer o de construir una percepción donde no, mira, es que la culpa de lo que nos pasa la tienen porque esta gente viene de fuera y nos quita el trabajo. Que eso, como digo, no tiene absolutamente nada que ver con que eso sea objetivamente mentira. Si consiguen convencer de que el mayor problema de los españoles es una eventual invasión de inmigración, eso genera un miedo que además, ante cualquier pequeño caso, enciende una mecha que, digamos, que ya actúa sobre un inconsciente construido, ¿no? Entonces, cualquier pequeño caso se eleva a dimensión, a criterio general, ¿no? ¿Tengo mis dudas? No lo sé, quizás también porque quiero que no sea así. Siempre tendemos a pensar que aquello que hacen los adversarios es siempre infalible, ¿no? Habrá que ver si es verdad que eso acaba calando. Es verdad que en el último CIS se había disparado, ¿no? Hasta el 11% la gente que entendía que la inmigración era una preocupación de las más importantes en España. Habrá que ver qué recorrido tienen. Lo que sí que está claro es que hay una tendencia global sobre la cual, un soporte sobre el cual apoyarse para este tipo de discursos, que entendemos que va desde, con sus características distintas, desde Trump hasta Le Pen, pasando por las elecciones holandesas, por Hungría, ¿no? Hay un clima generado de cierto repliegue como una manera de entender, como una forma de anti-establishment, ¿no? Una manera de oponerse a aquellos burócratas de Europa, de la Unión Europea. El problema no es el anti-establishment, el problema es la orientación que puede tomar esa deriva si no toma una deriva democrática. Habrá que ver si en España tiene recorrido. Lo que está claro es que las vacunas, si no se renuevan, las vacunas no duran para siempre. Es decir, aquel impulso que generó el 15M y que vacunó a la sociedad española frente a lo que sucedía en otros países, si la sociedad no se renueva en su movimiento, digamos, podría derivar que no. De ahí que el feminismo sea el movimiento más importante y lo mejor que nos ha pasado, no solo para la emancipación de las mujeres, sino entendidos también como movimiento político, precisamente también como vacuna para todas esas situaciones. Lo que sí que está claro es, en todo lo que podríamos llamar, no me gusta mucho, pero bueno, el bloque de la derecha, hay una disputa también por su propia hegemonía, que esto es una cosa que al Partido Popular es también novedoso para ellos. Le salió Ciudadanos, y yo creo que aquí se mezclan varias cosas. Primero, Casado se tiene que construir a sí mismo como un presidenciable, porque ellos perciben que no proyecta esa imagen sobre el conjunto de los españoles. Este tío, a priori nadie se lo imagina gobernando a ese tío. Entonces lo llaman presidente todo el tiempo, y tiene que aparecer y pisar fuerte en la escena política, ¿no? Aquí como marcar un terreno muy claro. También, en mi opinión, para pararle un posible espacio a Vox. Es decir, te voy a comer el terreno, porque Vox pretende entrar en las próximas europeas y no quieren ellos que se los construya como otra fuerza más que les dispute. Por otro lado, también para frenar ese avance que tenía cuando ellos estaban en el gobierno, que era el avance de la competencia virtuosa que tenía Ciudadanos con el Partido Popular, que Ciudadanos ha quedado desubicado desde la moción de censura y trata de recuperar terreno. Hay una suerte de competencia entre Ciudadanos, Partido Popular, con
con algo que sobrevuela, que es como esa idea de Vox, ¿no? Que serían como los más bestias, lo que hay que poner un muro, y todo esto que es, por a ver quién es más ultraliberal en lo económico, más guerra civilista en lo territorial, más trampista en lo migratorio y más reaccionario en lo social. Han entendido que hay un cierto recorrido para todo ese imaginario que es una suerte de la ideología del millonario, ¿no? Que también sirve mucho para entender la construcción de lo discursivo. ¿Cómo es posible que los más débiles voten a los más fuertes? ¿Cómo es posible que la gente que menos tiene puede llegar a votar a quien más les quita? Bueno, porque hay una racionalidad dentro de la irracionalidad que supone todo eso. Porque alguien que está en paro podría, no tiene por qué, pero podría pensar que a mí me conviene que a los que generan la riqueza, que es otra construcción discursiva, ellos generan la riqueza. Hay que ponérselo fácil y por lo tanto bajarle los impuestos, abaratar el despido, porque yo como parado quiero que creen empleo, porque yo necesito un empleo. Alguien puede estar parado y podría decir, mire usted, es que los migrantes son una amenaza, o hay parados que se aprovechan mucho del estado de bienestar. Si no, ¿por qué? Siempre comento el mismo ejemplo. ¿Por qué todos los anuncios de Colonia aparece gente que no te cruzas por la calle? ¿Por qué los anuncios de coche aparecen de repente en casas donde normalmente no conocemos a nadie que viva en ellas? Porque se construyen como modelos aspiracionales, como anhelos, por cómo me quiero ver yo, cómo me gustaría verme a mí, independientemente a veces, eso no quiere decir que no influya, de mi propia situación que tenga. O si no, ¿por qué? Por decirlo de una manera, el objetivo de las ideologías más avanzadas es proyectarse sobre aquellos que no son directamente beneficiados sobre ellas. Porque como toda esta ideología del millonario, toda esta ideología del goteo, la economía por el goteo, si a los de arriba les va bien, cuanto más beneficios privados haya, cuanto más se maximice, mejor le va a ir al conjunto de la sociedad, porque eso va a gotear en el conjunto de la sociedad. Entonces, a ti, que es el que peor estás, lo que mejor te viene es que le vaya muy bien al que más tiene. Entonces construyen esa idea donde tú dices, es verdad, me viene muy bien. Y de repente tú generas identificaciones también. Eso lo vemos con el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones se proyecta para incidir y generar identificación incluso contra aquellos que podrían salir perjudicados si se suprime. Eso lo vimos en Andalucía. Bueno, y aquí creo que es más complicado, no lo conozco tan bien, pero tal. Podría ser que alguien que gana 18.000 euros al año pueda decir, pues a mí me parece bien, porque no es justo que se pague 2 veces por la misma riqueza. Porque claro, no vas a tener que pagar por aquello que tu padre ya pagó. Que es, si un liberal decente, no sé, como Stuart Mill podría decir, eso es totalmente estúpido. Si somos individuos, son 2 individuos distintos. Y si aplicamos ese criterio, lo tenemos que aplicar sobre cualquier tipo de riqueza, ¿no? Aparte de que es una forma de perpetuar las oligarquías, porque si quien concentra mucho se lo da todo a otro, concentra más, tiene más posibilidad. ¿Dónde está la meritocracia, no? En ese sentido. Pero lo que quiero decir es, todas las ideologías se proyectan sobre aquellos, las ideologías más avanzadas, sobre aquellos que no son directamente beneficiados, porque generan cosmovisiones y visiones del mundo, de no solo cómo estás, sino de cómo te quieres ver a ti mismo. Entonces, así que tú puedes tener una situación no muy estable, pero puedes ponerte del lado de aquellos que más te lo quitan. Porque tú, si fueras ellos, actuarías como ellos, y yo quiero ser como ellos, ¿no? Esto del librito de Eduardo Galeano, ese de ser como ellos, lo interpreta al revés, ¿no? Te cuenta cómo, por ejemplo, los indios se rizan el pelo para parecerse un poco más a los blancos, y cómo los negros en Estados Unidos se lo alisan mucho para parecerse, porque se construyen imaginarios de anhelos. Yo hace un mes y medio estuve en México, la Ciudad de México. Y a mí me violentaba muchísimo el contraste entre la población que yo veía y los anuncios y la televisión. Son 2 países totalmente distintos. Todos los anuncios, salvo que sean anuncios para servicios sociales, es decir, para pobres, todos los anuncios, los que salen son blancos holandeses. La televisión lo pones y dices, pero esto yo no voy por la calle y veo a esta gente. Para anunciar un brick de leche sale una niña rubia de ojos azules. Y yo iba y decía, pero si es que no se parecen en nada el mexicano medio. Porque se construye como un anhelo aspiracional en donde tú te quieres ver. Y para terminar, el problema de esto es que normalmente la crítica se hace solo sobre la idea de, es que la gente está engañada. Independientemente de que esto sea verdad o mentira, e independientemente de que aquel que dice que la gente está engañada no vaya a creerse que él no lo está, y que te crees que tú estás por fuera y que puedes enunciar la realidad
por encima de la sociedad en la que vives, por lo tanto yo no estoy alineado, yo no vivo en estas relaciones sociales, yo no me veo afectado. Independientemente de eso, creo que es mucho más interesante no verificar lo malo que son los malos, es decir, claro, aquel que emite maldad insiste en la maldad, es decir, es que los medios de comunicación son malos y engañan a la gente. Independientemente de que sea así o no sea así, y eso es como un hecho, eso es una variable independiente que viene dada. Lo interesante es estudiar, ver con los ojos de otros, ¿qué es aquello que ven quienes se identifican con eso? ¿Por qué se identifican con eso? Eso es como el reportaje que salió en La Sexta en el barrio popular de Madrid, en Villaverde, que iban preguntando a la gente de barrios populares por qué votaban al Partido Popular. Creo que hay una reacción muy altiva, histórica en la izquierda, que es despreciar a la gente e insultarla por aquello, por idiota, ¿qué estás votando? Que eso, no hay nada más estúpido que un obrero de derechas. O la típica cosa de... esa imagen que salen unas ovejas trabajando y sale un lobo y todas, oh, ve, somos clase media, ¿no? El problema de eso, primero, que no es útil, a la gente nunca se le va a convencer llamándola imbécil. Yo parto de esa idea. Y segundo, el problema lo tendrás tú porque tu posición no es capaz de convencerles de que aquello que tú propones es más deseable que aquello que objetivamente va en su contra. O sea, mira lo buenos que son los otros, que son capaces de convencer a aquellos a quienes perjudican. Creo que de alguna manera eso nos debería obligar a pensar por qué no somos capaces de, o no siempre, capaces de construir imaginarios y cosmovisiones sobre las cuales aquellos a quienes nos dirigimos se sientan identificados con ellas. Eso no quiere decir que no haya sucedido, que no haya sido posible en momentos de la historia. Claro que sí, y no hace tanto tiempo, ¿eh? Cuando nació Podemos marcaba la agenda mediática, política de todo este país. Incluso aquellos que nos odiaban tenían que hablar de aquello que hablábamos nosotros, para ponerse en contra, porque marcábamos el terreno de la disputa de aquello que se habla, de aquello que se discute, ¿no? Teníamos esa capacidad de hacer central, que no tiene nada que ver con centro, son cosas como distintas, cuestiones que entendíamos que eran transversales al conjunto de la sociedad y que construíamos una frontera política que ya no era tanto izquierda-derecha porque entendíamos que eso beneficiaba a intereses del bipartidismo y por eso están locos de volver a esa posición. Tanto en ese sentido el PSOE como Pablo Casado lo ha dicho, mi objetivo es volver al bipartidismo. Y entendíamos que no, que era una mayoría de españoles perjudicados por una minoría que se había emancipado de la situación de representantes que actuaban para beneficio de los intereses privados de sus amigos, de las constructoras, etcétera, etcétera. Eso es una construcción discursiva que se construye como verdad en tanto que se concibe como verdad. Pero puede haber otras, puede haber otros parámetros. Si consiguen construir la frontera entre el problema es que nos están invadiendo los inmigrantes, independientemente de cómo sea la realidad. El otro día salía un estudio, ¿no? ¿Cuántos porcentajes de inmigrantes hay en los países y qué percepción tiene la sociedad de cuántos hay? En Italia hay menos que aquí. Un punto menos, creo que era 7%, en España un 8%. Pero el 25%, pero la sociedad pensaba que había un 25% de peso de la población inmigrante sobre el conjunto de la totalidad. Pues habrá que construir percepciones que hagan de la inmigración algo distinto a cómo se imagina, ¿no? Gente que te invade y que aparece siempre en patera, siempre pobre, siempre, ¿no? Esa idea, no sé, por ejemplo, la cuestión de los pueblos, ¿no? La cuestión de la llamada España vacía, ¿no? Ahí hay posibilidad de construir nexos entre inmigración, rejuvenecer pueblos, no sé, tendríamos que buscar otras formas para que el imaginario asociado a la inmigración no sea esta gente viene a chuparnos las ayudas sociales, cuando en realidad es al revés, aportan mucho más de aquello que tal, pero la batalla está en esa. Ojalá no lo consigan, pero eso dependerá también de cómo se gire el eje internacional. Si eso va ganando apoyos cada vez más países de Europa, cada vez va a ser más fácil construir posiciones políticas en torno a eso. Y una cosa está clara, si ven que ahí hay un hueco, van a ir a por él, ¿eh? No tienen ningún problema ético en torno a eso. Este discurso, este modelo, sin embargo, por el cual
de alguna manera y simplificando mucho lo que has planteado, lo que trata de hacer es canalizar el odio de quien lo está pasando mal hacia quien lo está pasando peor, ¿no? Es decir, el odio del de abajo hacia el de abajo, hacia el de más abajo, en lugar del odio del de abajo hacia el de arriba. Es decir, que los de abajo o quienes lo están pasando mal culpen de sus problemas a los que están peor y no a los que se están aprovechando de ellos y por lo tanto está mejor. Sin embargo, a Trump, bueno, pues en cierta manera le ha funcionado, es una de las claves de su discurso, ¿no? Este personaje que nos puede parecer infame o casi una caricatura de sí mismo en muchísimas ocasiones, sí ha conseguido canalizar esa desafección política y, como comentábamos antes, ese sentimiento anti-establishment. La clave está en su discurso, está en el análisis de la realidad social, está en la situación que estaba viviendo el país previamente. ¿Cuáles son las claves para que alguien como Trump haya conseguido ese éxito? No sé si llamarlo político, lo llamaría electoral, ¿no? Sí, a ver, no sé si se debe tanto a que el mismo Trump haya hecho un análisis de esto, pero lo que está claro que había una situación y una sensación, en este caso en Estados Unidos, de desafección, distanciamiento contra aquellas posiciones llamadas progresistas, donde obviamente Hillary Clinton representaba lo que Nancy Fraser llama el neoliberalismo progresista, esa alianza de Wall Street, digamos, con ciertos sectores y como al mismo tiempo que estás aplicando o que buscas aplicar una serie de políticas económicas que perjudican a muchísima gente, muchísima parte de la sociedad americana no se sentía identificada con eso. Entendía que ahí no había nada que les dijera nada a ellos. En mi opinión, el único que le podría haber ganado a Trump era aquel que le hicieron la cama en el Partido Demócrata, que es Bernie Sanders. Y eso no solo por la incorrección política o por esta idea de es que hay que decir las cosas claras. Trump tenía una clara imagen de proyecto de país, en el sentido de orden, que se ve muy bien en su lema, Make America Great Again. Obviamente es una cosa reaccionaria, de vuelta al pasado, de mistificación del pasado, pero es volvamos a los buenos grandes tiempos cuando América era grande. Frente a eso, lo único yo creo que se le podía oponer era lo contrario que era el lema de Sanders, un futuro en el que creer. En ese intermedio, ¿qué era lo que ofrecía Hillary Clinton? Más de lo mismo, que no tenía mucha sustancia y que no era muy bien percibido. Ahora, con todo, yo por los estudios que he visto, los más pobres no votaron a Trump, ¿eh? No es tan así. Votaron algunos sectores de clase obrera, pero ni siquiera todos. Lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos, cuando ganas algo, con el Estado te lo ganas todo. Y luego se construyó como un outsider. Un outsider que se identifica con un cierto espíritu americano del hombre hecho a sí mismo. Trump es un renacido, además, es un born again, ¿no? Él fracasó y luego volvió y levantó un imperio. Y yo quiero ser como Trump. Esa idea de yo quiero ser como este tío, eso es mucho más fuerte que los argumentos políticos, que los análisis y que todo eso. El discurso en realidad no tiene nada que ver con las palabras y con los argumentos que das. Tiene que ver con la imagen que eres capaz de construir y de proyectar y de generar identificación. Y Trump ha sido capaz de generar en un cierto sector del pueblo americano o una salida o una venganza, muchas veces, contra todo lo que no querías. Ahora bien, cada caso es distinto. Es decir, el caso de Le Pen, por ejemplo, por volver, aunque mantienen particularidades, Le Pen también proyecta una idea de orden, que su orden es salir de la Unión Europea, un estatalismo claro, Francia para los franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo porque sean iconoclastas, sino porque proyectan una dimensión de a dónde queremos ir y dónde nos queremos ver. Nada que no sea capaz de proyectar un horizonte va a ganarse nunca la confianza de nadie. Por eso es fundamental proyectar horizontes e imaginarios compartidos, de dónde estás y dónde te quieres ver. No que te digan
cómo estás o lo mal que estás, que eso ya lo sabes tú, lo mal que estás, sino cómo podrías estar, dónde podrías verte. Y ahí es donde hay una disputa por renovar en términos democráticos, y esto no es una cuestión de España, creo que es una cuestión generalizada, y hay un enfriamiento de los imaginarios. En general, globalmente, a ver, el laborismo británico, que parece ser que quien más no puede llegar a atrever a más cosas, habrá que ver, lo único que se propone es imaginarios vetustos, imaginarios pasados. Y para eso yo creo que es más fácil opciones conservadoras y reaccionarias que opciones democráticas. Ya que volvemos a España, se habla mucho de la política de gestos de Pedro Sánchez, ¿no? Si bien, bueno, pues desde mi punto de vista no es que esté ofreciendo, como planteas, un proyecto de nuevo orden en España, sí que también venimos de una situación, ¿no? Venimos de tan atrás que un pequeño paso parece mucho. Bueno, es el simple hecho de esa mayoría de mujeres en los ministerios, con ministerios de peso, algo que seguramente no habría pasado sin ese impulso previo del movimiento feminista. Es decir, yo creo que eso es un logro del movimiento feminista, que ha marcado un antes y un después en España, pero evidentemente luego hay que tomar esa decisión y hay que llevarla a cabo. Si Pedro Sánchez, entre las elecciones de diciembre y las de junio, parece que no tenía muy claro dónde se quería posicionar en el espectro político español, ¿no? Parecía tener más interés por ser socio, por ser aliado de Ciudadanos, que por tejer alianzas con proyectos de cambio político que pretenda un proyecto nuevo para nuestro país. Yo creo que aprendió un poco del pasado y está tratando de demostrar o de comunicar otra cosa, ¿no? en este nuevo periodo. ¿Qué podemos decir de esa política de gestos y qué podemos decir también del papel de las fuerzas políticas del cambio en esta nueva coyuntura que tenemos? Yo creo que Pero es que esto es un iPhone. Pedro Sánchez intentó ser presidente por la vía que fuera. Primero intentó con Ciudadanos, primero con la aparición de Podemos, pusieron joven, con mochila, sin corbata, como para tratar de por ahí. Intentó coaligarse con Ciudadanos, no le resultó y ahora ha visto otra oportunidad. Bueno, olfato, de alguna manera, ha tenido para ver el hueco y colarse, pero él lo que quería era ser presidente. A la que llegue ya veremos luego, ¿no? Respecto a la política de gestos, creo que el actual gobierno del Partido Socialista llega a ser gobierno por un impulso y una ilusión que les desborda a ellos mismos. Es decir, no llegan por sus propios méritos, porque ellos han construido como ese Partido Socialista, digamos, que convence. Llegan por una ola que les sobrepasa. Y que obviamente llega con el apoyo de muchas otras fuerzas. Creo que, digo esto porque creo que es fundamental pararse a mirar y a atender cuál es la corriente subterránea que hace que Pedro Sánchez llegue a ser presidente. Lo cual no tiene que ver con que te parezca bien en sí mismo Pedro Sánchez, sino, por poner un ejemplo, creo que en una encuesta de My World, ¿no? La de Belén Berreiro, creo. Los más ilusionados con la moción de censura eran los votantes de Podemos. Creo que estos son claves para tener en la cabeza sobre cómo intervenir y cómo interpretar para ver con los ojos de otros. Cómo nuestros propios votantes y el conjunto de la sociedad española interpretaba ese momento, que no era tanto un momento de apoyo al Partido Socialista como de, Dios mío, vamos a quitarnos por fin al Partido Popular, ¿no? A Rajoy. Obviamente eso no es ni la mitad del camino recorrido, ni nada de eso, pero ya es un punto de partida, la condición necesaria quitarse al Partido Popular. Ahora la pregunta es, ¿y a partir de ahora cómo actuar? Porque alguien puede decir, bueno, lo que va a hacer el Partido Socialista es una serie de gestos simbólicos, 2 o 3 cosas, y ya está, ¿no? Claro, lo que pasa es que partiendo de donde venimos,
¿Puede haber gente que se sienta satisfecha con eso? Podría haberlo. Pero yo creo que estamos en una situación histórica que no es comparable a la de 2004 con Zapatero o a la de otras situaciones. Hay una suerte de pervivencia casi zombie del régimen del 78, zombie que puede durar muchos años, que no se va a cerrar, que la fluctuación política sigue muy abierta, lo cual no necesariamente vaya a beneficiar siempre a las fuerzas de cambio democrático, pueden beneficiar a otras. Lo hemos visto en cómo en estos 3 últimos años ha habido fuerzas, han pasado unas de tener 28% a tener menos, a apoyar a unas, a otras. Es decir, que la cosa no está estable, no hay estabilidad. Yo creo que no hay un cierre de régimen, como lo hubo en el 78, de capacidad de incorporar a una parte de la sociedad de una forma u otra. Creo que no hay ese horizonte. Y que al no haber ese horizonte de estabilidad política en el medio plazo, creo que no va a ser suficiente con cuestiones estéticas, sin tocar nada de los problemas estructurales que atraviesan este país. Y en mi opinión, el principal de todos es el papel del suelo y la vivienda como motor especulativo de la economía española. Hasta que no se modifique la centralidad que ocupa la cuestión especulativa en este país y por lo tanto un cambio de modelo productivo, no se va a solucionar los grandes problemas que atraviesan este país, que es obviamente la cuestión de la corrupción, la cuestión de la desigualdad y la cuestión territorial. Lo mismo para la cuestión territorial. ¿Qué proyecto de España hay encima de la mesa? Porque no se va a solucionar solo con diálogo. Ahora bien, yo creo que Pedro Sánchez, poniéndonos en su... pensando, ¿no? ¿Qué puede estar pensando Pedro Sánchez? Yo creo que Pedro Sánchez está pensando, mira, yo quiero quedar bien, más o menos bien, proyectar una idea de cuando se abran las urnas de nuevo, votadme y voy a llevar a cabo realmente reformas más de mayor calado. A él lo que le vale es que en este año y medio, porque yo creo que tiene intención de llegar hasta 2020, al no ser que se le dé una situación especialmente buena para convocar elecciones, yo creo que él quiere hacerle creer a la sociedad española que, miren ustedes, con la situación que tenemos, esto es lo que yo puedo conseguir. Si quieren más, denme una mayoría absoluta. Yo creo que es lo que está tratando de proyectar sobre la sociedad española, que puede salirle, o no. ¿Cuál creo que debe ser el papel que tienen que tener fuerzas de cambio? Es decir, Podemos. Bueno, pues un equilibrio muy complicado, pero que es la única manera en la cual que creo que podemos, para la redundancia, pensar en crecer y en beneficiarnos de esta situación. Si aquello que hace que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa es un impulso mucho más grande de lo que es el Partido Socialista, nosotros tenemos que ser capaces de, por un lado, acompañar en las cosas que sean buenas. Por ejemplo, si derogas cuestiones de la ley Mordaza, no te vas a enfrentar, tienes que decir que esto es algo que ha conseguido una demanda de la sociedad y está bien, aunque no es suficiente, pero hay que ir por este lado. Se trata de marcarle el terreno al propio gobierno, de marcarle el propio horizonte y por lo tanto por dónde tiene que ir. Si fuéramos capaces de dirigir antes de gobernar, seríamos capaces de delimitar el campo de acción del propio gobierno. Y eso de alguna manera nos beneficia, porque generaría una suerte de competencia virtuosa. Ciudadanos en las encuestas subía cuando gobernaba el Partido Popular, porque era como una suerte de capaz de mano, pero al mismo tiempo tensión. Bueno, pues si somos capaces de acompañar cuando toque, tensionar cuando toque, anticiparle el terreno, marcarle el terreno, y al mismo tiempo cuando el gobierno titubee, dude, porque la reacción se le pone como ¿no?, a cara de perro, si somos capaces de generar ese escenario donde la centralidad de la discusión política es cuánto se puede avanzar en derechos, si lo que se discute en sociedad es hasta dónde se puede llegar, creo que ahí podemos hacer un recorrido que nos podría beneficiar. Como digo, es complicado, es un equilibrio muy complicado que tiene dos grandes riesgos. Uno, convertirte en una izquierda que le dice, ya te lo dije, yo tenía razón, en realidad esto es todo mentira y esto van a traicionar, quedarte como un gruñón ahí. La otra opción es convertirte en una muleta y que por lo tanto te subalternicen. Son dos maneras de ser subalterno. Una que no pinta nada y que por lo tanto podrás decir lo que quieras, pero lo dices tú solo, ahí. Y otra es que te consigan absorber de tal manera que te hagan desaparecer.
¿Cómo mantenerte en ese equilibrio? Bueno, pues ahí está el virtuosismo político de que seamos capaces de marcar el terreno, anticipar, tensionar y empujar. Cuando titubee y vea que se vaya para atrás, le pegamos un empujón y decimos, no, tú para adelante, aquí nadie para atrás. Y le obligamos a ir a lugares y a terrenos donde el gobierno a priori no desearía verse. Obligarle a conducir a situaciones donde no les gustaría verse porque ellos no quieren llegar tan lejos. Bueno, habrá que ver, por ejemplo, la cuestión del techo de gasto, en la que nosotros nos abstuvimos. Ahora le tendemos la mano de nuevo al gobierno para que sea más valiente y salga de las políticas continuistas del Partido Popular y que por lo tanto no necesite apoyarse en el Senado dominado por el Partido Popular y que cambie la ley. Obligarle a ir ahí. Claro, el Partido Socialista va a jugar otra baza. Va a jugar la baza de, en realidad, estos son unos tozudos maximalistas que solo quieren el cielo y por lo tanto, mira, por culpa de esta gente, la comunidad de no sé dónde no va a recibir tanto dinero. ¿Quién va a tener más capacidad de imaginar la realidad como debería ser? Si ellos nos presentan como unos desubicados que esta gente en realidad pide cualquier cosa porque no les interesa, o nosotros que somos más rigurosos, que somos más solventes, que tenemos más capacidad, que somos mejores y decimos, no, mire usted, este país puede dar mucho más de sí. Ustedes tienen que ponerse a la altura de lo que demanda este país y no le estamos pidiendo ningún tipo de revolución. Estamos pidiendo condiciones mínimas para que este país pueda tener una salida medianamente decente de esto que es la crisis. Porque somos, detrás de Grecia, el país de la OCDE con más población pobre en edad de trabajar. Porque estamos a la cabeza en Europa de trabajadores pobres y a la cola en ayuda a prestaciones a las rentas más bajas. Porque ¿cómo generar un escenario donde el Partido Socialista se vea obligado a tener que modificar la ley para cambiar el techo de gasto? Llevarles más lejos de donde ellos quieren ir. Aquí no hay certezas, no hay manuales de instrucciones. Es decir, te puede salir mal, como te puede salir bien. Pero ahí también es cómo construir la imagen que proyectas, ¿no? Porque importa más el quién que el qué. Esto es algo que normalmente choca mucho. No importa lo que digas, no importa quién lo diga. No importa lo que digas. Pero si no, cuando vemos a los típicos economistas que en 2007 decían que no había burbuja inmobiliaria en España, ahí está documentado, y les ves en situaciones donde nadie les puede impugnar y les ves aparecer como científicos con una bata de laboratorio diciendo, porque hablando en un lenguaje que no se entiende, porque son lenguajes codificados para ser ellos los sujetos del saber, en plan, bueno, es que este habla porque sabe. No, esto sucede mucho, importa cómo se construye el quién. Si tú eres un quién construido de tal manera en la cual aquello que digas, independientemente de lo que digas, se recibe bien, ¿no? Hay un librito, se llama The Yes Men, creo que es, de unos chavales que se hicieron pasar por la Organización Mundial del Comercio. Ellos lo hicieron de coña, pero de repente les empezaban a llamar como miembros de la Organización Mundial del Comercio. Y ellos se presentaban a dar charlas y decían chorradas. La gente le aplaudía. Porque son de la Organización Mundial del Comercio. Si lo dicen ellos, pues tendrá algún sentido. ¿Cuántas cosas podemos ver que son objetivamente chorradas y que no tienen ningún sentido, pero aquel que lo dice está en una posición de un quién construido con autoritas, con autoridad? Porque si lo dice él, le damos más valor a cosas mucho más cabales que puede decir otra persona que no le concedemos esa autoridad, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay un juego complicado que excede esta charla. Pues mira, esto que has dicho me viene muy bien precisamente para enganchar con un tema que quería sacar, que es el movimiento feminista, ¿no? Como muchas veces las mujeres en los espacios políticos tenemos esa sensación de que cuando algo lo dice un hombre tiene más peso o que es más fácil para ellos hablar y muchas veces no tienen miedo de decir tonterías y se atreven y hablan, ¿no? Y a nosotras nos genera mucha más inseguridad y tenemos que tener mucha más confianza para hacerlo y es algo en lo que obviamente como organizaciones políticas tenemos que trabajar, pero hablábamos de feminismo y yo creo que lo hemos dicho antes, hay un antes y un después desde el 8 de marzo, no por lo que pasó ese día solamente, ¿no? Porque es algo que venía de atrás, pero que tuvo una expresión histórica, ¿no? En esa fecha. Y hay un debate ahora mismo, bueno, hay muchos, ¿no?
podríamos hablar de muchos debates dentro del movimiento feminista, pero uno de los que hay, yo creo que tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando, que es la comunicación política. Ese debate entre algunas organizaciones o algunos sectores del feminismo tradicional y el nuevo feminismo, o digamos la masa feminista, sobre que el feminismo se haya convertido en algo mainstream. Y pongo un ejemplo, que es el ejemplo de cómo Ana Rosa Quintana llama a la huelga feminista después de... Bueno, se sube al carro, ¿no? No es que ya haya hecho nada... Después de decir que no. Después de decir que no. No es que ya haya hecho nada por eso, pero después se sube al carro. Y de cómo, pues, por ejemplo, grandes cadenas comerciales venden camisetas de yo soy feminista, o camisetas feministas, o camisetas de personajes o mujeres reconocidas o feministas, ¿no? Y cómo hay esa tensión, ese debate sobre si es buena esa transversalización del feminismo o es una banalización de lo que significa, ¿no? Sobre si es bueno que el feminismo sea mainstream y llegue a mucha más gente, a una importante masa social o mayoría social, o es malo porque lo vacía de su contenido. ¿Cuáles son aquí, pues, los retos de, bueno, cuál es tu punto de vista también, obviamente, y cuáles podrían ser los retos del movimiento feminista, entendiendo que este es un debate que se tiene que dar dentro, pero también nos interesa tu opinión? Yo creo que todo aquello que existe, que trata de cambiar las cosas, si no genera una tensión, es porque no le importa a nadie. Es decir, aquel que se crea que aquello que defiende es tan puro, tan perfecto, que no le importa a nadie, ya, pero es que eso no es política. Quiero decir, si el feminismo genera esa tensión donde, no sé, Christian Dior saca una camiseta que dice todas deberíamos ser feministas, o aparece una publicidad X, eso quiere decir que el movimiento feminista se convierte en la sociedad moviéndose hacia el feminismo. Es decir, lo interesante, en mi opinión, del movimiento feminista no es que sea un movimiento social, es que es la sociedad moviéndose hacia posiciones feministas. Que el capitalismo es una relación social que trata de capturar y absorber para traducir y decodificar al lenguaje de la mercancía todo. Menuda novedad. Muy bien. Pero ojo, no es que el feminismo sea recuperable porque es una identidad, como si hubiera otras identidades que no lo son. Yo recuerdo un anuncio de golf, que era un tipo, estoy seguro que lo hizo alguien, no sé, alguien que vivió el 68 o algo así, que todo cambia pero el espíritu permanece, que es un tipo que va pasando por sucesivas revoluciones y de repente, la revolución francesa, tal, no sé qué, y de repente llega, boom, ya hay un nuevo golf. O el otro día que apareció en un festival más mainstream que nada, tocando Bella Ciao, que es una canción partisana de toda la vida. Quiere decir, todo lo que hay puede llegar a ser mercancía, en el mundo donde todo puede ser mercancía, que es la modernidad capitalista. Partiendo de ese punto, es como un hecho dado. Claro, intentan capturarlo, pero como el ecologismo, todos esos anuncios de conduce como piensas, ¿no? Y coches híbridos, porque entienden que la sociedad se mueve algo y como mercado intenta capturar a través de la mediación del consumo, es decir, ¿quieres ser feminista? Consume como feminista. ¿Quieres cambiar el mundo? Puedes elegir los productos adecuados porque el vídeo este de Sisek, ¿no? De Starbucks, de por cada euro que gastas en este café se destina €1 a comercio justo, entonces en tu propio consumo ya te sientes bien porque cuando consumes arreglas el mundo, ¿no? Claro, el capitalismo tiene esa dimensión capilar, laica y de intentar apropiarse de todo, pero si lo veíamos en el 15M, en la Plaza Cataluña en Barcelona, no era casualidad que Ray-Ban pusiera una publicidad enorme de manifestantes con policía que ponía Never Hide, nunca te escondas, ¿no? Para venderte sus gafas. Claro, porque intentan canalizar toda demanda y todo conflicto a través de la elección de productos, pero que eso es algo innato a las propias relaciones sociales capitalistas, más todavía en nuestra época, cuando han penetrado en la intimidad y en aspectos de la vida que pensamos que nunca se podían llegar a vender. Hay aplicaciones donde se alquilan amigos, así que, no sé, quiere decir, ahora bien, ¿eso quiere decir que no haya peligros? Claro que sí, pero es que el día que no exista esa tensión quiere decir que el feminismo ya no le importa a nadie. Y mientras que exista la tensión, existe el feminismo. Y el feminismo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero ¿qué otra cuestión existe a la ofensiva que no sea el feminismo? Pensionistas. A la ofensiva, no a la defensiva.
no para mantener lo conseguido o lo que consiguieron otros, o para tratar de reivindicar un pasado. El feminismo yo creo que es el único movimiento que es capaz de no solo de atender a los efectos nocivos de algo, sino de impugnar las causas del orden, de la convivencia que tenemos, lo cual es profundamente más complicado que denunciar una cosa, sino que están elaborando, diseñando toda una cosmovisión general de cómo debería ser la interdependencia humana. A mí eso me parece que tiene un potencial de crítica de la economía política, en el sentido marxiano, que no tiene absolutamente ningún otro movimiento. El ecologismo tiene que crecer más todavía, pero lo que decíamos antes, todavía no tenemos imágenes. Sabemos que es algo muy grave, pero todavía no nos hacemos la idea de la gravedad de lo que es, ¿no? Pero creo que el feminismo y el ecologismo son los dos principales soportes en los que actualmente se pueden construir políticas de transformación social y política. No hay ningún otro movimiento, como digo, que plantea la ofensiva, y porque plantea lo que antes era impensable, por eso avanza. Porque muchas de las cosas que hoy empezamos a pensar que son obvias, eran totalmente una locura impensable. Es el único que va ganando terreno, es el único movimiento que va avanzando y que se va ensanchando y que va, de alguna manera, disolviéndose en la cotidianidad. No son solo manifestaciones, sino que va impregnando en el conjunto, en el día a día, y va condicionando desde las relaciones sexuales hasta las relaciones laborales, y tiene la capacidad no de criticar aspectos. Por supuesto que puede haber distintas variables, vertientes del feminismo, algunos que se llamarán ultraliberales y que defiendan que el derecho a decidir de las mujeres es el derecho a maternidad subrogada, que los hay por ahí. Habrá de todo, por supuesto, y luego esencialismos y no sé qué, y pugnas, pero lo interesante es que se mantenga como fuerza viva, que es capaz de interpelar a la sociedad, de conectar con la sociedad, y sobre todo, y para terminar, a mí lo que más me interesa es que no hace una crítica a esferas separadas de la sociedad, sino que es una crítica integral a la cultura, a la política, al trabajo, a la economía, al sexo, a todas las esferas de la vida. Es una crítica que, de alguna manera, le da vuelta al modo en el que vivimos. Eso yo creo que tiene un potencial a desarrollar, como digo, como crítica al modo de riqueza, al modo de convivencia, a la manera de establecer las relaciones humanas, las interdependencias, es decir, los cuidados, etcétera, que a día de hoy es lo mejor que tenemos, sin duda, ¿no? Hablabas precisamente de cosas que hoy son obvias, que antes parecían imposibles, y saliéndonos un poco estrictamente del guión del taller o de la charla o del acto de hoy, tenemos que hablar contigo de la renta básica, porque, como comenté al principio, pues Jorge, uno de sus principales temas de investigación son las transformaciones del mundo de trabajo, la precariedad, los nuevos derechos sociales que debemos tratar de impulsar, vinculadas también a esa nueva realidad, y uno de ellos es la renta básica, y nos tienes que contar un poco por qué la renta básica, qué puede generar la renta básica, de qué manera, cómo la llevamos a cabo. Vale, no me voy a enrollar mucho, ¿eh? Sí, lo intentamos. Vale, muy rápidamente. Para mí, las políticas públicas, en este caso la renta básica, no son siempre una causa, sino un resultado de un análisis previo. Yo no creo en que haya ningún tipo de política que por sí misma tenga propiedades mágicas. Es más, la propia renta básica, su definición, su financiación, su propio sentido político es una batalla en sí misma. Porque puede haber distintas maneras de concebirla y de incorporarla en un conjunto de la sociedad. Alguien podría decir que te doy una renta básica y te quito la sanidad, ¿no? Es decir, hay una batalla por su propia definición, implantación y demás. Creo que la mejor forma de evitar ciertas derivas que podría llegar a tener con ese tipo de lecturas es tratándola como el eslabón final de una cadena de análisis. En mi opinión es, para ir muy rápidamente, vivimos en una situación y en una tendencia donde aquello que llamamos,
se entendía como la sociedad del empleo, es decir, ese corto periodo histórico de las sociedades europeas, de Estados Unidos, pero europeas sobre todo, que va del final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, finales de los 70, que podría ser la sociedad del empleo, donde el trabajo remunerado se convierte en el empleo, y el empleo significa garantías, certidumbres, ingresos estables y suficientes, y en la versión socialdemócrata el trabajo se convierte en la vía de acceso a la condición de ciudadanía. Uno es ciudadano porque tiene un empleo, y como tienes empleo tienes acceso a los derechos, acceso a la capacidad de consumo, y por lo tanto así se reproduce la sociedad con una clara división sexual de trabajo, por supuesto. Toda esta sociedad, ese modelo de regulación del conjunto de la sociedad, creo que está en erosión desde hace ya un tiempo, y que es un proceso cada vez más avanzado. Podríamos fecharlo con la contrarrevolución neoliberal. De hecho, en los años 70 era impensable lo que hoy estamos viendo y la manera en la cual hoy se presenta a la sociedad. Incluso, me acuerdo, en Alemania creo que había discusiones donde incluso los democristianos se negaban a que hubiera más televisiones privadas, porque, hombre, eso no puede ser sujeto a la mercancía y no sé, o sea, quiero decir, los imaginarios se van desplazando, y lo que antes era impensable, hoy es como el realismo capitalista, ¿no?, que dice un autor que se llama Mark Fisher, como la única posibilidad, la única realidad posible. La pregunta es, en términos laborales, es si el trabajo ya no es una vía, ya no te garantiza una vida digna, digamos, y no se te garantiza tener un trabajo que te garantice esa vida digna, lo que tenemos que recuperar es cómo garantizar la libertad. Es decir, tenemos que rehacer el proyecto de la libertad, de la igualdad y de la seguridad sobre parámetros, y de la justicia, sobre parámetros que no necesariamente tengan que pasar por el hecho de tener un trabajo para toda tu vida. ¿Cómo construir y reconstruir esa lectura de la seguridad, la libertad y demás? En mi opinión no es algo tan nuevo. Se trata de implantar derechos de existencia, que eso ya lo decía un tipo que se llama Maximilien Robespierre, que la primera ley social que prima sobre el resto de leyes es el derecho de la existencia de toda persona que viva en un territorio dado. Derechos de existencia quiere decir que derechos que tienes al margen de la vinculación laboral. Y por eso yo creo que también aquí hay un potencial feminista muy grande, en el sentido de crítica a la forma de riqueza dada, es decir, crítica a la sociedad de trabajadores, donde establece que hay otras formas de riqueza que no son articuladas, mediadas y concebidas a través de lo que en las sociedades modernas entendemos por trabajo. Y ojo, por trabajo no entiendo actividad. El trabajo es una relación social, no una actividad. Una misma actividad, tú puedes fregar platos en tu casa, que eso no es un trabajo. Esa misma actividad, una relación social en un restaurante, fregaplatos, es un trabajo. Los cuidados de las mujeres no es un trabajo, porque no está incorporado una relación social donde alguien te pague y donde alguien extraiga un beneficio de ello. Solo sería un trabajo si alguien convierte todos esos trabajos de cuidados y los mercantiliza de alguna manera. Por eso, esos trabajos de cuidados o esas actividades de cuidados son una crítica a la manera de la riqueza que entendemos. Para terminar, entiendo que la renta básica tiene que formar parte dentro de un esqueleto más amplio de derechos de existencia. Que esto tiene que ser derecho al techo, derecho a la movilidad, derecho a tener ingresos y, por lo tanto, derecho a un tiempo propio. Yo creo que aquí, parafraseando a Virginia Woolf, es el derecho a obtener autonomía, a poder decidir sobre tu propio tiempo, individual y colectivamente, que tampoco es algo tan nuevo. Es la descripción de democracia que tenía Aristóteles. La democracia es el tiempo libre de los pobres, porque pueden hacer política, porque disponen de tiempo libre, porque reciben una paga, decía el mismo Aristóteles. Así que lo interesante no es tanto la renta básica, sino cómo liberar tiempo. Vivimos en una sociedad del no tengo tiempo, no llego a nada y tengo que trabajar de cada vez más cosas para conseguir cada vez menos dinero. O al contrario, una sociedad de pleno tiempo garantizado, y una sociedad con más tiempo garantizado es una sociedad que piensa más, que innova más y que por lo tanto que avanza mucho más. No por nada, las sociedades que entendemos con mejores estándares de vida son las sociedades donde menos horas se trabajan. En 2013 España trabajábamos 280 horas más al año que en Alemania, según la OCDE. En 2015 son 320 horas más. En México es donde más horas se trabajan. Nada que ver con Dinamarca, que creo que la jornada laboral es de 33 horas. Así que lo interesante es cómo liberar tiempo de la dependencia a tener que trabajar para un tercero y por lo tanto obtener un ingreso y poder vivir. Cómo tener garantizados por existencia una serie de derechos que te permiten poder decidir sobre tu propio tiempo. Y alguien dirá, bueno, claro, pero si la gente tiene garantías, ¿quién va a hacer según qué cosas?
Es que eso es lo que yo quiero. El avance de la humanidad es el avance, depende del rechazo al trabajo. No el trabajo como... el rechazo al trabajo no es el rechazo a la actividad, es el rechazo a las condiciones dadas. Por ejemplo, ahí donde tú me ofreces 600 euros por un trabajo de mierda, yo te puedo decir que no, porque tengo una serie de derechos garantizados que me permiten la seguridad de poder rechazarlo, porque no dependo tanto de eso que me estás ofreciendo. Así que aumenta el poder de negociación, aumenta la capacidad del tiempo propio y por lo tanto aumenta la decisión sobre lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer individual y colectivamente. Todo lo contrario ahora, que hay una dependencia servil a mejor tener un trabajo a no tener ninguno, ¿no? Que es lo que la típica consigna que se lanza. Bueno, pues hay que alterar el orden de los factores para alterar el producto. Y hay gente que dice, bueno, la paguita, ¿no? Que es como se llama peyorativamente a todo eso de la renta básica. En España hay implantada una renta, pero no es una renta básica, es una renta premium. Es una renta premium que se llevan los grandes patrimonios y que se llevan las SOCIMIs, los fondos buitre y todos los multipropietarios. Porque la paguita es lo que le pagamos todos los meses a los multipropietarios en alquileres y a los bancos en hipotecas. La paguita es todo lo que no se fiscaliza de los grandes patrimonios. Por ejemplo, en Madrid, que por cierto es totalmente insolidaria con el resto de España, hay una política tributaria que hace que si tú tienes millones de euros de patrimonio, te devuelvan dinero. Te devuelven dinero, se te bonifica. Es más, todo el conjunto de los madrileños, que es la comunidad más desigual, de las más desiguales de toda Europa, de las regiones más desiguales de toda Europa, todos los madrileños les pagamos, les subvencionamos los uniformes escolares a la gente que tiene 30 millones de euros de patrimonio. La pregunta es, ¿cómo es esto posible? Bueno, porque puede haber gente que no tiene nada, podría haber gente que no tiene nada, que estaría en contra de la paguita y al mismo tiempo de la política fiscal del Partido Popular. La pregunta es cómo podemos modificar todo esto para que lo justo sea que todo el mundo tenga un mínimo de vida digna y que lo injusto sea que alguien que tenga 30 millones de euros de patrimonio no se le bonifique con dinero público y por lo tanto le salga a ganar. Y aquí, y ya para terminar, es fundamental, como digo, alterar el orden de los factores para alterar el producto final, que esto no es una suma. Decía Baruch Spinoza, que era un filósofo del siglo XVII, y que creo que eso es fundamental, que el ser humano no persigue ni desea algo porque le parece bien, es al revés. Te parece bien porque lo persigues y porque lo deseas. Así que no se trata de convencer pedagógicamente a alguien de que algo está bien, sino de hacer a que algo sea deseable para que te parezca que está bien. Porque somos seres pasionales y la vida social compartida es la vida pasional compartida. Por eso nunca va a existir una situación objetiva, neutral, donde nos sentamos en una mesa y elegimos acorde a nuestros intereses predefinidos. Eso siempre es una construcción pasional, es una construcción por a ver qué nos interesa y qué no nos interesa. O desplazamos el imaginario hacia ese modelo de justicia, o si no, yo creo que vamos hacia un camino de servidumbre laboral, bueno, en el que ya estamos, básicamente. Y ya está. Venga. Bueno, pues yo podría estar aquí toda la noche. Yo creo que los dos, porque la verdad que me lo estoy pasando muy bien. Estoy de vacaciones. Pero Jorge está de vacaciones. Además me imagino que hay mucha gente, muchas personas aquí que querrían hablar o querrían preguntar o querrían intervenir. Antes, dos cosas. La primera es que se me ha olvidado al principio disculpar a Sonia Carvajal, que no ha podido venir, está enferma. Le mandamos mucho ánimo y mucho cariño desde aquí para que se recupere y se ponga bien, que es una pena que no haya podido estar, pero seguramente en otra ocasión vamos a contar con ella. Y la segunda es, ya lo ha dicho Jorge, está de vacaciones, está haciendo aquí una parada para dedicarnos su tiempo, así que vamos a agradecérselo con un fuerte aplauso. En realidad es al revés. Yo soy el que me aprovecho de vosotros porque aquí se come muy bien. Entonces yo busco cualquier excusa para venir aquí. Vale, así que bueno, ahora ya es picha, pero yo creo que tenemos un ratito, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Para 20 minutos para conversación mediática. Venga, pues quien quiera intervenir, que pida la palabra. Jorge, estás hablando de que los discursos marcan límite
entre distintas posturas. También es que normalmente todos los discursos tienen unos marcos, unos frames similares entre ellos. Es decir, no podría haber tampoco diálogo. De verdad, si no somos capaces de cambiar esos frames, lo que tú decías, ¿no? Mientras hablemos de ciertos temas, la gente interprete la realidad de cierta manera, a pesar de que nuestro discurso puede ser bueno, puede hacer que se desea cosas. Ya mi madre no ha convencido de la renta básica porque es que si no trabajas eres un vago. Claro. Entonces me estoy yendo a temas y ese marco, derecha, izquierda, centro, o lo que quieras. Cuando hay unos marcos tan potentes que marcan todo, a través del discurso se puede llegar a modificar esos marcos. A ver, el discurso no flota en el aire. Quiero decir, hay unas condiciones históricas, unos desarrollos, unas situaciones. No se trata de que la realidad me la construyo yo en mi cabeza, ¿no? El discurso, para poder ser discurso, tiene que ser concebido como tal, ¿no? Hay una cosa curiosa, en todas las encuestas de lo de la renta básica, cuando le preguntan a la gente, ¿usted dejaría de trabajar, de sentirse útil, si recibiera una renta básica? Todo el mundo dice que no. Pero cuando le preguntan por el resto, mucha gente cree que el resto sí que lo haría. Esa es la ideología. La ideología es, claro, pasa que aquí también hay una ética forjada desde el siglo XVIII, de izquierda a derecha, si no trabajas no comes, ¿no? Esta idea, que es obviamente difícil de desmontar. Con todo, si, pasa que tenemos una urgencia biográfica de que las cosas que queremos sean ya. Pero en términos históricos, si cogemos grande, en este caso de la renta básica, pero podría ser otro. Si tú hace 15 años hablabas de esto, eras un pirado. Hoy, sí, pero ya menos. Y cuanto más tiempo avanza, cada vez menos. Porque empieza a haber un contexto internacional diferente, empieza a haber formaciones políticas que empiezan a hablar de ello. No sé, Jeremy Corbyn hace poco van a sacar un tal. Países que apoyan proyectos pilotos de no sé qué. Empieza a generarse un clima más favorable, independientemente de cómo sean esos proyectos, ¿no? Ontario, Finlandia, etc. Se empieza a generar un soporte que te puede permitir poder hablar de ciertas cosas, que eso no quiere decir que vayas a convencer de una vez para todos a la primera de cambio, pero que va generando un terreno cada vez más favorable. Seguramente dentro de 5 años sea más puede ser más favorable que hace 5, como lo fue hace 10, como lo fue hace 15. Quiero decir, los marcos discursivos tampoco te los puedes sacar del aire. Podemos no podría haber existido sin el 15M. Eso no quiere decir que necesariamente haya tenido que existir porque existió el 15M, no hay una relación mecánica. Pero sin esa discusión creada en el imaginario colectivo de la sociedad española, que va más allá de aquellos que estábamos directamente en las plazas, sino que incorpora también a la gente que lo que veía en la televisión y decía, estoy de acuerdo con estos chavales, lo que están planteando, ¿no? Por eso era lo de siempre, por eso iba a Intereconomía, para decirle a su público, no se dejen convencer por eso que son una panda de perroflautas y son unos comunistas. No se confunda, señora, que son unos comunistas, ¿no? Pero dígalo, ¿no? Son de izquierda, son comunistas, son no sé qué, ¿no? Que era porque se planteaban cosas que se entendían generalmente en sentido común, y eso permite un escenario que puede propiciar lanzamientos, nacimientos como lo de Podemos. Bueno, se trata de generar escenarios, y eso solo lo va a generar la sociedad. Desde grandes movilizaciones hasta en el día a día, cotidianamente y tal. Habrá batallas que habrá, ¿no? Lo que decía Gramsci, ¿no? Las batallas políticas hay que darlas donde el enemigo es más débil, y las batallas ideológicas hay que darlas donde el enemigo es más fuerte. Bueno, pues en la batalla política a veces no las das donde mejor te gustaría a ti, o como militante desearías dar esa batalla, porque a mí lo que más me importa es esto. A lo mejor la batalla política en un momento dado, no sé si ahora, en un momento dado era la corrupción. Y tú puedes decir, bueno, pero la corrupción no es un elemento estructural que atraviesa el capitalismo. Ya, pero a mí qué me importa. Se trata de que ahí se ha abierto la veda. Tengo que ir ahí. La batalla ideológica, vamos a ir dándola donde más fuerte es el adversario. Donde ir escarbándole, socavando el sustrato que hace posible que esos imaginarios de vagos, de desgraciados, se vaya socavando cada vez más, se vaya derritiendo y se vaya esparciendo. Es un trabajo, bueno, en ese sentido que cuesta más. Pero vamos, no hay una varita mágica, ¿eh? Sí, vale. Yo quería preguntar, porque bueno, somos bastantes jóvenes los que estamos aquí ahora, ¿no? Y comentando un poco, o volviendo un poco a lo que decías antes, de que nos encontramos en una situación donde todo se mercantiliza, en un contexto muy desmovilizado. Si vemos en España, o bueno, aquí en concreto en Asturias,
hay muy pocos jóvenes, muy desvinculados unos entre otros, no hay red, no hay... ¿Qué tal? ¿Cómo construimos en este contexto tan complejo y tan diverso dentro de España un sujeto joven transformador? O sea, porque nosotros tenemos como ese reto ahí enfrente, ¿no? Pero lo vemos como bastante complicado y nos estamos dando de bruces con el no tengo tiempo, con el cada uno estamos en nuestro trabajo, estudios. Es muy difícil juntarnos para hacer cosas y también comprender las problemáticas que hay en otros lugares de España, porque son muy diferentes las que hay aquí. O sea, España es muy diversa. Entonces nos estamos pegando un poco a veces contra la pared con eso y bueno, pues si no la solución mágica, ¿no? No tengo. Pero quizás algún, no sé, Mira, curiosamente somos como siempre muy críticos y muy catastrofistas con nuestra propia situación, y yo el primero, pero luego te vas por Europa y somos como la anomalía. Es decir, este es como el gran paraíso donde pasan cosas y la gente sale a la calle. Luego muchas veces, en muchos países te vas por ahí y la gente flipa, vamos. No sé, el ciudadano medio de Estados Unidos te diría que esto no es una sociedad de consumo. Que la basura que generamos nosotros no es ni un cuarto de la que generan ellos, ¿no? Con esto quiero decir, no hay soluciones mágicas, yo no las tengo. Yo creo... Primero, no es una guía, ni nada de eso, pero... No solo pensar lo que a ti más te apetece. Lo que como militante, como activista, las películas que has visto, los libros que has leído, los símbolos que has visto, a mí me flipa esto y esto lo voy a meter como calzador porque es lo que hay y si no le gusta a la sociedad, pues allá ellos, ¿no? Se trata de ese equilibrio con un pie en la tierra, un pie en el aire. Si tienes los dos pies en la tierra no te mueves, si tienes los dos pies en el aire te caes. Ese equilibrio, ese caminar entre precipicios, cómo recoger entre las demandas que necesita la sociedad, ¿no? Hace poco lo puso Rejón en un tuit, pero lo compramos en una librería, el mismo librito, que se llama Los Ateneos Libertarios de España entre 1931 y 1939. Y era muy bonito porque te explicaba de manera muy cotidiana de cómo lo construían y cómo cubrían necesidades que tenía la sociedad. Obviamente la España de los años 30, que es una España que no tiene una dimensión estatal como la que tiene ahora, era otra situación, ¿no? Alfabetizaban a la gente, cultura, aprendían a leer, escribir, etc. La pregunta es, ¿qué necesidades tiene hoy alguien en tu barrio? No digo la revolución mundial donde todos nos queremos ver como el Che Guevara y no sé qué. En mi barrio, ¿qué necesidades hay? No sé, cosas... Eso lo explica muy bien el filósofo del Slavoj Žižek, ¿no? La política se ve sobre todo en aquellos aspectos que no son directamente políticos. La política se trata sobre todo de incorporar aquello que no se define ni se manifiesta directamente como política. A lo mejor en un barrio con un alto porcentaje de gente, no sé, que pueda tener hijos pequeños, ya sé que eso cada vez es más difícil, a lo mejor les hace falta gente que les dé clases de apoyo, no sé, de inglés, ponle. Cosa que dice, pero esto qué tontería es, esto no es muy político, no tal. Es que la política se hace incorporando a la gente en cosas que le interesen. Yo me acuerdo que comentaba hace años en La Morada en Madrid, decía, a ver, a nadie le importan las charlas que nosotros damos. Me puede importar a mí porque soy un friki de esto y tal, pero a nadie le importa lo que hablemos de Laclau, de Marx, de Negri o de lo que sea. Pero a lo mejor a los chavales del barrio, a lo mejor les puede interesar no sé, un torneo de PlayStation del FIFA. Y que vengan aquí, se socialicen aquí. Yo me acuerdo a muy pequeña escala, yo cuando era pequeña había una ocupa en mi barrio que toda la gente mayor salía a defenderla porque se llevaban a la gente a jugar a la petanca. Y decían, estos chavales son buenos chavales, ¿por qué les queréis echar? Y no es por una vinculación porque me haya leído el libro de no sé qué, eso no es tan así. La pregunta es, ¿qué necesidades hay? ¿Cómo podemos intervenir? Y cómo a través de esas necesidades, un centro de atención primaria, espacios culturales, lugares de ensayo de música. ¿Cuántos jóvenes no tienen lugares de ensayo de música que estarían encantados y que te defenderían con uñas y dientes? Porque tú les has dado ese espacio de la música. Y no porque les hayas llegado como un testigo de Jehová y les has dicho, hola, ¿te sumas a mi proyecto? No sé qué. No, porque son espacios abiertos donde te vas politizando en el día a día. Y te vas creando escenarios donde luego lo defiendes porque forma parte de tu biografía. Creo que eso es lo que tenemos que recuperar y por eso es importantísimo espacios como estos. Porque son lugares donde, yo me acuerdo, lo comentábamos el otro día, no hay movimiento popular sin lugares donde se coma juntos, sin lugares donde se baile y se divierta juntos y donde la gente folle, se enamore, construya su biografía en torno a espacios dados.
Y obviamente ahí la juventud es fundamental. ¿Eso? Brasil, por ejemplo, como por lo que decía Jorge, uno de los espacios de más dinamización y participación social son las escuelas de baile, ¿no? De samba, no sé, las escuelas de baile, porque mucha gente baila y a través de ahí se generan espacios de participación política muy importantes. ¿Más? Yo quería preguntar cómo podemos romper la brecha generacional que existe. Sabemos que el perfil de votante de Podemos es una persona joven, fundamentalmente hombre. Cuando el medio de comunicación más importante que tiene Podemos son las redes sociales, sabemos que la brecha digital impide que la gente mayor a lo mejor capte ese discurso que el partido quiere llevar. Yo creo, así a bote pronto, a lo mejor me equivoco, pero creo que solo hay dos recetas. Una, también contar con perfiles corales con los cuales se identifica. No sé, por poner un ejemplo, no entro en cosas internas, a mí eso me da más igual. Creo que Carolina Vescanza le llegaba a un público determinado de un tipo de señora de mediana edad que se identificaba con ella. Una madre soltera, que no sé qué, y se sentían tipos de identificaciones, de perfiles corales que se identifiquen con sectores distintos de la población. Y luego, fundamental, vertebración territorial. La televisión o las redes sociales llegan hasta un punto. A partir de ese punto no se avanza más. Solo se puede avanzar más si te haces de alguna manera molecular, si te haces carne en cada barrio. Si dice, ya, pero es que esta persona que es un referente en mi barrio, que es alguien a quien respeto, que es un tipo, una tipa decente, es de ellos y no es un demonio. Y yo en ese tipo confío. Ergo, confío en eso. Sin toda esa mancha de leopardo, digamos, por todos los territorios en el día a día, cosas que no son solo necesariamente muy politizadas, cosas muy de ayuda, de cotidiano, lo que decíamos antes, eso es lo que genera confianza y lo que genera vínculo. Por eso, para mí, creo que lo más importante cuando se habla de la calle, hay que estar en la calle. La calle no son solo las manifestaciones o son el inicio de algo o la conclusión de algo. Pero salir a la calle, manifestación y luego tomar unas cañas, a mí la calle que más me interesa es la calle cotidiana. ¿Cómo somos capaces de generar territorio, vínculo, tejido, día a día, confianza, referentes? Y yo creo que ahí todavía tenemos una gran tarea por llevar a cabo. Y fijarnos en cómo ha funcionado en otros sitios, aunque cada sitio tiene particularidades distintas. Y cómo sobrepasar el límite de la televisión y las redes sociales, y eso solo se hace con que la gente, los vecinos tengan a gente de confianza con la cual se reflejen y digan, yo en esta persona confío. Eso es en última instancia lo que hace mantener en el tiempo a las organizaciones, que en lo más cotidiano generes confianza. Y ahí es una tarea que yo creo que tendríamos que incidir muchísimo, porque es mucho más importante. Es lo típico que nunca es urgente, pero es lo más necesario. Porque lo más urgente siempre es el titular, el no sé qué, el no sé cuánto, la disputa, pero es que eso es lo que te puede permitir el día de mañana no solo ganar elecciones, que es obviamente condición necesaria, sino contar con un músculo que tenga varias capas de cebolla, que no necesariamente solo atraiga a los convencidos, a los más militantes, que tengas la capacidad de incluir en distintos niveles una geometría variable. Distintas situaciones, distintos ofrecimientos, distintas actividades para distintos públicos. No le podemos exigir a todo el mundo que tenga un nivel de compromiso férreo con no sé qué. Eso no va a pasar, eso pasa con una parte, pero hay capas de cebollas distintas. No sé, antes hablamos de cosas de jóvenes, pues a lo mejor, no lo sé, a lo mejor es una cosa que no pega. Pero no sé, excursiones, torneos de fútbol, es que esas cosas son mucho más políticas, es mucho más discursivo eso que un panfleto. El discurso no son palabras, son construcciones de sentido imaginarios. Y ahí yo creo que tenemos mucho recorrido que no hemos terminado de desarrollar todo lo que deberíamos. También es difícil, en sociedades donde el 15M es una terapia colectiva, donde la gente de repente se pregunta, ¿y yo qué tengo que decir ante mi vida en un espacio público donde solo importa comprar y vender? Es decir, sociedades donde, y en España, lo que decía antes, en España todavía mantenemos una serie de vínculos y de situaciones que no tienen nada que ver con otros países.
pero partimos de un desierto, ¿no? De un desierto de 30 años de despolitización, de cinismo, del yo no me meto en eso, no te mojes, haga usted como yo no se meta en política, es malo vincularte con algo, una idea que responde un poco al espíritu de época, este rollo del yoísmo, ¿no? El anuncio este de los tés, esto, de Ornigans, ¿no? Todo eso, que pone pierdes demasiado tiempo en otras cosas, preocúpate por un poco por ti, ¿no? Y sale alguien ahí como en una terraza increíble, que dices, pues esa cultura del cínico, yo tengo mis propias ideas, ¿no? La gente que te dice orgullosamente, yo soy apolítico. Bueno, tú tienes el discurso fúnebre de Pericles, de Tucídides, y no hay nada más despreciable que aquellos que no participan en la comunidad. Idiota viene de aquellos que no participan en la cosa pública. Bueno, pues hoy es casi un orgullo decir que eres apolítico, porque es como, soy independiente, ¿no? Yo tengo mis propias ideas, que es como, ¿cómo que tienes tus propias ideas? ¿Qué vives? ¿En una burbuja aislado del mundo? Las ideas se forjan, se mezclan, se contaminan y tal. Bueno, pues partimos de esa situación, ¿no? De ese eslogan de Thatcher de la economía es el método, lo importante es cambiar, el objetivo es cambiar el alma, ¿no? Que luego le viene Tony Blair, que se me dijo, todos somos clase media. Bueno, pues de ese imaginario partimos. Es difícil, pero sin esa cercanía yo creo que va a ser imposible generar confianza, y sin confianza no hay transformación. Y la mejor manera de generar confianza en un espacio como este es una espicha, porque yo creo que ya empezamos todos a tener ganas de comer y ahí podemos seguir hablando. Jorge va a estar ahí ya más relajado, todos más tranquilos, y Carlos nos cuenta cómo va. La espicha es fácil y sencilla. Y unos pitchers. Obviamente, el que adivine de dónde venga sin que me conozca, le voy a dar un detalle. Uy, el detalle, qué miedo. Esta es una espicha híbrida, es una fusión. Entonces hay... toma por culo. Gracias. Uno, la espicha, obviamente a los asturianos es que hay que aportar un dinerito, ¿cierto? Los que puedan, 5 euros, los que puedan, 5 euros, los que quieran 10, no pongo problema, los que quieran 20 tampoco. Yo los recibo, ¿cierto? Los puedo recibir yo o los puede recibir Yarina. Yarina, ¿dónde estás? Aquí. Listo, Yarina, ella es Yarina, ella es muy alta. Y Víctor también está por ahí, pero listo. Y el que no tenga, también le damos, porque lo importante es que queremos compartir, ¿cierto? Entonces, en confianza, puedan compartirlo. Y de ñapa es que les voy a regalar a todos ahorita una sorpresa que es aguardientico. ¿Cómo le gusta? Les pedimos 5 minutos antes de que terminen de colocar la mesa. Y obviamente pueden ya compartir, tomarse fotos con Moruno, eso también hace parte, el selfie, eso, todo lo que quieran hacer, darle picos también, tomarse fotos con Tania, conmigo también, pues no hay problema. Listo, y gracias. ¡Bravo!